Cerrado por fútbol. Dijo Eduardo Galeano que colgaba un cartel con ese texto en su casa al comenzar un mundial. Seguramente eso suceda a escala planetaria a partir del domingo que viene cuando comience a rodar la pelota en Qatar. Sin embargo, la ciencia no cierra, no para. Hoy tendremos un programa especial en el que hablaremos de ciencia y de fútbol, de cerebros, de músculos, de datos, información y puntos de vista, de aerodinámica, geometría, casualidades y decisiones que se toman en milisegundos, de la historia y del presente del deporte más popular del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Para empezar a desandar ese camino de ciencia y fútbol, le queremos agradecer muchísimo que nos esté acompañando en estudios alguien que nos va a dar una mano no solo desde la ciencia, sino también desde la divulgación del conocimiento, de aprender a conocer y a entender cosas que damos por naturales, pero en realidad no tenemos idea de por qué pasan. Por ejemplo, por decir algo, por qué la pelota no dobla en La Paz, como es un gran dicho en el fútbol. Ernesto Blanco, gracias por acompañarnos, bienvenido a Sobre Ciencia. Gracias a ustedes, Gustavo. Director del Instituto de Física, de Facultad de Ciencias y del grupo responsable del grupo de biomecánica. Y acá empezamos a hablar del tema, ¿no? Porque mucho de esto tiene que ver con fenómenos de biomecánica. Sí, sin duda. Sin duda. La biomecánica es el estudio de los seres biológicos y sus procesos usando las leyes de la física, de la mecánica clásica. Y eso ayuda mucho en fútbol. En definitiva, temas que tienen que ver, como decíamos en el arranque, con la geometría, perspectivas, leyes de la aerodinámica, bueno, todo lo que tiene que ver con la biomecánica, van explicando por qué una tribuna puede terminar feliz o enojada al fin de un partido o al fin de un campeonato. Sin duda, sí. Está bueno, y si querés vamos a arrancar por ahí, una cosa que ustedes han hecho muy entretenida pero ilustrativa, como fue una revisión histórica de algo tan querido para nosotros como fue la final del 50 en el Maracaná, y una escena que no siempre interpretamos bien. Cuando Abdulio Varela sale del arco con la pelota y que se dice que era para enfriar el partido, él estaba reclamando un offside. Y ustedes lo estudiaron eso. Mientras vamos viendo las imágenes, lo que permite la reconstrucción de la época, vemos ese gol y nos explicás qué pasó ahí. Sí. Bueno, en realidad eso fue un trabajo más bien de divulgación, de recorrer la final del Mundial de 50 y ver todas las cosas que podía haber de ciencia en ese partido, ¿no? Ahí vemos el gol de Brasil. Ahí vemos el gol de Brasil. Y vos decís que hay que detenerse en el lugar donde está el juez de línea. Exacto. Acá hay una cosa muy interesante que es, bueno, históricamente está eso de que Obdulio agarró la pelota para enfriar el partido, ¿no? Y hay distintas versiones. El propio Obdulio lo que dijo es que en realidad él ahí reclamó offside y que eso tuvo el efecto, digamos, de calmar a la tribuna. Pero desde el punto de vista de la ciencia hay una cuestión interesante en ese gol, que es la posición relativa, digamos, acá tampoco se aprecia perfectamente, pero la posición relativa entre el línea, el delantero y los defensas que estarían habilitando, que no era precisamente el que venía corriendo atrás, sino que era uno que estaba más al medio. Y hay un estudio, digamos, que ya tiene unos cuantos años, digamos, previo al VAR, ¿no? En el cual se veía que, dependiendo de la posición relativa del delantero, el defensa habilitante y el línea tendría a equivocarse más habilitando cuando en realidad está adelantado, y esa es la situación que se dio ahí. Y si es al revés, si el delantero estuviera del otro lado respecto al línea, tiende a equivocarse más considerando que está fuera de juego cuando en realidad está habilitado. O sea que este VAR histórico podría estar diciendo que Obdulio tal vez tenía razón de reclamar ese o sea, offside. por lo menos es consistente la posición del línea con una posición en la cual los líneas tienden a equivocarse habilitando cuando en realidad está adelantado. No podemos saber porque las imágenes que hay son estas, son las únicas. Entonces no podemos saber qué pasó realmente. Pero hay chance de que estuviera equivocado. Sí, digamos. La estadística dice que los líneas en esa situación tienden a equivocarse. Exacto. Y de paso nos daba la excusa para revisar un poco la ciencia detrás de todo lo que implica para un línea percibir correctamente una posición adelantada, lo cual es algo humanamente imposible hacerlo en forma perfecta siempre, ¿no? Está bien. Y después había otro apunte, y vamos a ir pasando, en el primer gol de Uruguay, donde también hay una anécdota en la que Schiaffino dice que él le quiso pegar a un palo
pero en realidad le salió el otro. Exacto. Un apunte interesante también, estas charlas yo las había preparado con mi amigo y colega Washington Jones. Y Washington tuvo oportunidad de entrevistar a Schiaffino. Digamos, Washington también tiene una formación de periodista deportivo y trabajó un tiempo además como periodista deportivo. Y acá hay una cuestión muy interesante que dice Schiaffino, que es que él quiso patear cruzado al segundo palo. La imagen es compleja de ver, pero bueno, se ve que Guilla tira un centro hacia atrás, el típico centro de la muerte. Schiaffino viene corriendo en diagonal para ganarle la posición al brasileño. Y según él, ahí es donde patea. Y entra al primer palo, entra arriba en el primer palo. Y él dice que él intentó patear cruzado y que considera que de alguna manera le pegó mal. Lo que nosotros analizamos, que desde el punto de vista biomecánico, y hay muchas jugadas incluso del fútbol actual que uno podría ver como ejemplo, en esa situación en que el delantero está corriendo en una dirección y quiere patear la pelota cruzada, no solo importa la velocidad del movimiento de la pierna, sino también la velocidad de movimiento del cuerpo. Y eso es lo que va a impactar con la dirección final. Si yo conscientemente intento tirar la cruzada como tiró Schiaffino, lo que va a pasar es que me va a salir al primer palo. Pero si yo intentara patear al primer palo, se me iría al diablo afuera. Cosa que además se puede probar, digamos, entre amigos, tirar un centro atrás y entrar corriendo muy rápido como tuvo que entrar Schiaffino e intentás patear al primer palo, se te va a ir al diablo. Y hay muchos ejemplos que se ven en el fútbol, digamos, de hoy en día. Entonces, de alguna manera lo que nos gustaba rescatar de eso es que de alguna manera inconscientemente y hasta sin saberlo él, digamos, lo que hizo Schiaffino tomó la mejor decisión que había que tomar, que era intentar patear lo más cruzado posible para de esa manera compensar. Al arco. Claro, para de esa manera compensar la velocidad tan alta que lleva su cuerpo, digamos, ¿no? Mientras pasamos a ver algunos goles y jugadas un poco curiosas, acá tiene que ver un poco eso. Nunca sabremos si Schiaffino conocía física como para pensar qué es lo que iba a hacer. Pero sí sabemos que el azar, ¿no?, muchas veces compensa lo que puede ser una decisión que bueno, no tenés tiempo para meditarla. Sin duda, ¿no? O sea, el fútbol tiene esa característica, ¿no? Digamos, de los deportes, más o menos que uno rápidamente le viene a la memoria, es el deporte en el cual el resultado es más incierto. A mí me gusta llamarlo el deporte injusto, ¿no? Y es parte de su atractivo y su interés, ¿no? Y tiene que ver con la poca cantidad de goles que hay en un partido, comparado, por ejemplo, para poner un ejemplo bien extremo, el básquetbol, ¿no? En el básquetbol es muy difícil que no se dé un resultado lógico entre dos equipos en que haya una gran diferencia entre los dos, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, a que si hay pocos goles, cualquier fluctuación aleatoria ya puede hacer que gane un equipo en lugar del otro. Puede haber un equipo que tenga más probabilidades de meter goles que el otro, sea mejor, pero aún así termine perdiendo o empatando. Justo este gol que estamos viendo es un partido que termina 1-0 porque la pelota pegó en un globo. A ver, reglamentariamente era un gol que se debería haber anulado, no se anuló. Pero ahí tenés, es lo que vos decís, un elemento de azar definió el resultado del partido. Sí, y bueno, puede ser un globo, puede ser un viento, puede ser algo que distrajo por un momento al golero, o sea, puede haber mil cosas. Sí, pero un fallo te determina, y a veces un campeonato. Sí. Ustedes hicieron un estudio además estadístico sobre todo el campeonato uruguayo, o sea, desde la historia del campeonato uruguayo. ¿Y qué salió de ahí? Eso es interesante. Es un trabajo, lo publicamos en 2014. De hecho, es el único trabajo que, digamos, como investigador publiqué, digamos, referido a fútbol, ¿no? Lo demás son cosas más bien de divulgación que hemos pensado. Es un trabajo en el que también colaboré con Washington Jones. Y lo que quisimos ver es lo siguiente. A ver, si por ejemplo nosotros quisiéramos simular un campeonato uruguayo, ¿no? Entonces nos juntamos un grupo de amigos, ¿no? Y cada uno con un dadito y tiramos a ver quién saca el dado más alto y si sale igual empatamos. ¿Qué va a pasar? Todos somos iguales, es el mismo dado y los tiramos todos, pero va a haber uno que va a ser campeón. Y va a haber uno que va a salir último y va a haber una cierta dispersión de puntajes al final del campeonato. Entonces lo que nosotros quisimos ver es un análisis estadístico de los resultados de los campeonatos uruguayos desde el inicio mismo, incluso desde la época amateur, hasta 2014, que fue cuando hicimos el estudio, cuánto se separaban la distribución de puntos de los campeonatos reales con esa distribución por azar. Y lo que vimos es que, claro, el campeonato uruguayo, si uno lo compara con otros campeonatos a nivel del mundo, es de esperar que en muchos casos se separe mucho del azar porque hay dos cuadros que claramente dominan y que claramente deberían ser mejores que los demás, que son Nacional y Peñarol, durante gran parte de la historia. Y lo que se ve es que gran parte de la historia pasa eso, que los campeonatos son bien distintos del campeonato por azar, o sea, la diferencia de puntos es muy grande y es cuando se marcan los grandes dominios de Nacional y Peñarol. Y curiosamente, un momento en que hay varios campeonatos
De distintos cuadros, de los campeonatos Es chicos. justo sí. cuando se da el quinquenio de los cuadros chicos. Digamos, ahí en la década del 80, ¿no? Sí. Que varios cuadros chicos Y ahí ganaron. se acerca Sí. al azar. Curiosamente, algunos de los campeonatos que se acercan mucho al azar es uno, por ejemplo, que lo ganó Peñarol, pero en esa década. Claro. Digamos, ¿no? Y hablando de azar, yo ahora voy a hacer un paréntesis para seguirte viendo, pero en otra faceta, Sí. un trabajo que ustedes hicieron de divulgación justificando o explicando qué pasó en ese mal recordado gol que Griezmann le hace a Sí. Muslera en el último partido que jugó Uruguay en el Mundial de Rusia. Es un trabajo, yo quiero que vean el video completo en YouTube porque es excelente, pero 2 minutitos para ver la explicación científica de por qué Muslera no tenía tanta responsabilidad, al menos eso dice la ciencia. Lo vemos. Recibe la pelota a unos 24 metros del arco de Muslera. Al analizar la imagen y aplicando un poco de física, podemos calcular que el balón alcanza una velocidad de 25 metros por segundo. Esto quiere decir que Muslera tendrá apenas un segundo para ver hacia dónde patea Griezmann, evaluar cuál será la trayectoria de la pelota, decidir la fuerza y dirección de su salto y, finalmente, saltar en la dirección escogida. Todo eso en este tiempo. ¿Poco no? Volvamos al partido. Tiempo inicial, 0 segundos. Griezmann tiene su pierna en el aire. Aún no tocó el balón. Muslera comienza a hacer el split step para estar pronto ante el posible remate. Tiempo 0,13 segundos. El pie de Griezmann toca el balón. Muslera ya despegó del piso en el split step. Tiempo 0,29 segundos. La pelota ya recorrió 4 metros de los 24. Muslera llega al suelo y ya evaluó hacia qué lado va la pelota. Su tiempo de reacción fue de 0,16 segundos. Tiempo 0,51 segundos. La pelota ya recorrió 13 metros. Como Griezmann le pegó con el efecto knuckleball, la trayectoria comienza a desviarse. Muslera ya está en el aire. Tiempo 0,73 segundos. La pelota avanzó 18,25 metros. Muslera aún no se dio cuenta del desvío del balón y empieza a levantar sus manos. Tiempo 0,81 segundos. La pelota ya avanzó 20,25 metros. Muslera parece darse cuenta de que la pelota va en otra dirección. Como no tiene la capacidad de volar, no puede corregir su salto hacia la nueva dirección que parece traer el balón. Lo único que puede hacer entonces es mover sus manos hacia la derecha, ya que sus piernas todavía están en el aire. Tiempo 0,96 segundos. Muslera alcanza a tocar la pelota con la mano. Su mano está a 35 centímetros del eje de su cuerpo. La pierna izquierda ya tocó el piso, dobla la rodilla y empieza a dejarse caer hacia la derecha. Tiempo 1,13 segundos. La rodilla derecha de Muslera toca el piso. La pelota ya rebotó en las manos de Muslera y se dirige hacia el arco. Muslera gira sobre su rodilla para buscar el balón. Tiempo 2,24 segundos. La pelota toca el piso dentro del arco. Bueno, y ahí pegó la pelota dentro del arco y se acabó la alegría. Mientras era 1-0 se pensaba que se podía dar vuelta. Sí. La explicación es clarísima, aunque a veces desde la tribuna vemos algunos goles como los que vamos a ver ahora, que igual nos parecen inexplicables, ¿no? Este gol de Roberto Carlos se llamó el gol imposible. Sí. Bueno, todo tiene que ver más o menos con lo mismo que estamos hablando allí, de la interacción de la pelota con el aire. Ahí hay dos elementos, es la pelota y el aire. El aire hace fuerza sobre la pelota y eso depende de las características de la pelota y depende también de cómo se está moviendo. Por ejemplo, este tipo de tiros con comba, que son bastante conocidos ya, se ocurren cuando la pelota está girando sobre su eje, ¿no? Acá la pelota está girando sobre su eje, o sea, Roberto Carlos le tuvo que pegar pierna zurda con, Le digamos, dio con la rosca, parte ¿no? externa, Sí, claro. eso. Sí. Y eso genera una comba. Me hace acordar también los corners que hacía Olímpicos Recoba, Ahí ese está. tipo de tiro, ¿no? Ahora, decime una cosa, ¿eso tiene que ver con la densidad del aire en la altura y por eso se dice que la pelota no dobla en Bolivia, Sí, en o La sea, Paz? Sí, digamos, cuanto mayor es la densidad del aire, mayor es esa interacción entre el aire y la pelota, mayor es esa fuerza. Entonces, por ejemplo, en un lugar que haya poca densidad del aire, la pelota haría una curva menos marcada. ¿Y qué pasa con pelotas como esta, la Jabulani, que en el mundo se dice que nadie la pudo manejar mejor que Forlán? Bueno, ahí tiene que ver también con lo que veíamos de Muslera. Y es lo siguiente, las pelotas de fútbol tienen, digamos, una cierta interacción con el aire, lo que se llama el coeficiente de rozamiento, o el coeficiente aerodinámico, que es relativamente bajo a velocidades altas, ¿no? Pero a partir de cierta velocidad, que se llama velocidad crítica, esa interacción con el aire crece bruscamente.
Entonces, si yo pateo un tiro con cierta fuerza, la pelota empieza a perder velocidad, puede llegar a esa velocidad crítica y ahí la fuerza de interacción con el aire crece bruscamente. Y eso es lo que pasa en esos tiros, en muchos de estos. Bueno, ahí venía justo con Comba, pero muchos de los tiros libres y los remates que hizo Forlán en este mundial aprovechaba eso, que la Jabulani tenía una velocidad crítica muy alta. Entonces vos pateás y enseguida la pelota va a hacer algún movimiento brusco hacia algún lado, porque esa fuerza va a aumentar de golpe. ¿Cómo elige? Porque la pelota es asimétrica, no es igual en todas las direcciones. Entonces puede haber una fuerza más de un lado que de otro. Eso es lo mismo que le pasó a Muslera en el gol, pero con la Jabulani era un efecto mucho más marcado. Pelotas posteriores, como la Tesla del gol ese de Francia, como la actual, son pelotas en las cuales se busca que esa velocidad crítica sea más baja, para que esos desvíos digamos, tan bruscos y azarosos no aparezcan en el juego. Vamos a hacer futurismo, ya que se puede suponer, en base a lo poco que sabemos, qué va a pasar con la Al Rihla, el nombre de la pelota que se va a usar en este mundial y que aparentemente recoge varias de estas cosas, que no quieren que sea tan loca como la Jabulani, pero que ayude a que el espectáculo sea impredecible, ¿no? Bueno, no he visto estudios aerodinámicos hechos por físicos todavía publicados. En el caso de la Tesla, muy cerca del mundial, ya había un montón de cosas. Y hay muchos estudios de todas las pelotas comparadas, ¿no? Pero por lo que dicen los fabricantes y por lo que un físico que dijo haber hecho pruebas en túnel de viento dice, va a ser una pelota básicamente respecto a esto de los knuckleball, digamos, esos desvíos raros, va a ser una pelota muy parecida a la Telstar y muy parecida a la Brazuca, o sea, a las anteriores, ¿no? No va a ser como la Jabulani. Pero por otro lado, una novedad que parece tener esta pelota es que dicen que a velocidades altas la interacción con el aire es muy poca y que sería la pelota más rápida, digamos, claro, de todos los mundiales. Claro. Eso habrá que verlo y bueno, yo sobre todo estoy esperando resultados numéricos de túneles de viento para ver si eso es efectivamente así. Pero bueno, esperemos que los resultados numéricos sean del túnel de viento y no de los marcadores en los partidos. Sí. Los resultados. Sí. Ernesto, un comentario en el cierre. Además, otra novedad que no forma parte de lo que vamos a hablar porque no sabemos cómo va a usarse, es un microchip que viene en el corazón de la pelota y que, entre otras cosas, no solo va a dar estadísticas al fin del partido, sino que va a estar conectado al VAR. Ajá. Dios sabe que puede salir. Ya el VAR no nos termina de gustar y bueno, con un chip en la pelota veremos. Ernesto, muchas gracias por explicarnos todo esto, por traer un fútbol y ciencia sobre ciencia y bueno, hablamos más adelante de nuevo a ver qué nos muestra esta Copa del Mundo. Mundial. Ahí está. Muchas gracias, Gustavo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pausa en Sobre Ciencia, ya vienen Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld. Presentó Montevideo Shopping, junto al mayor evento de moda y diseño, Mondesign. Presenta Montevideo Shopping, junto al mayor evento de moda y diseño, Mondesign. Comienza Qatar 2022 en pocos días y Sobre Ciencia está dedicado íntegramente a ciencia y fútbol y con la pelota bajo el brazo han venido Daniela y Alexandra. Mentira, no trajeron la pelota. Bueno, nos faltó eso. Buenas noches. ¿No? Estamos de acuerdo hoy con el informe. Sí, no, obviamente que sí. Y vamos a arrancar con un tema que cada vez se impone más y tiene que ver con ciencia de datos y fútbol. Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. No recuerdo en qué momento, pero desde hace muchos años uno empezó a ver gente con computadoras en el banco de suplente, tablets, después aparecieron los chalecos, ¿no?, de los jugadores con GPS y toda esa información. Bueno, de un poquito de eso vamos a hablar y vamos a responder algunas de esas preguntas que te hiciste en este informe. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero vamos a seguir hablando de ciencia también y vamos a hablar en realidad de ciencia de datos, que me animaría a decir que está casi tan popular en este momento como el fútbol, aunque no nos demos cuenta. Porque la ciencia de datos ahora está en todo, está también en el deporte, pero en muchas de las cosas que nos rodean. En el deporte está porque sabemos
qué equipo es más eficiente, qué jugador juega más minutos, qué auto tiene mejor performance en la Fórmula 1. Tenemos un montón de datos que nos rodean y que comentamos en la charla de cualquier momento. Vamos a hablar entonces de ciencia de datos. Bien. El año pasado ya hablamos un poquito, no sé si se acuerdan, Me acuerdo, un informe de básquetbol. De básquetbol y Exacto. estadística, Sí. cuando hablamos con dos profesores del Instituto de Estadística de la Facultad de Economía, pero ahora nos fuimos al deporte, nos fuimos al Instituto Superior de Educación Física a hablar de rendimiento, de datos, por supuesto, y fuimos a hablar con Alejandro Trejo, que es profesor del ISEF, del Instituto Superior de Educación Física y del Instituto Universitario de la ACJ, para que nos cuente un poquito, bueno, ¿cuándo surgió la ciencia de datos? Y se van a sorprender realmente de cuándo. Y ¿quiénes son los usuarios de esta herramienta, que es la mezcla de Mientras no me digas que Obdulio tenía una calculadora en el bolsillo. Te podría decir que en algún momento podría haber tenido, pero la ciencia de datos es lo que todos vemos como la recolección de datos, pero aplicada la supercomputación en la informática para sacar mejores análisis. Vamos a escuchar a Alejandro Trejo. La ciencia de datos se usa en el deporte hace mucho, bastante, allá por 1920 se registran los primeros datos sobre el básquetbol, se genera un instrumento para registrar los movimientos y el recorrido de un jugador en una cancha de básquetbol. En aquel entonces era un investigador observando las conductas de los jugadores de básquetbol que genera a través de una lapicera y un papelito y un cordón el registro del recorrido del jugador de básquetbol. Lo que se conoce como ciencia de datos hoy en día, que sería Big Data y Small Data, es la ayuda de la computación, del avance de la computación en el análisis y registro de datos. Hoy el jugador de básquetbol tiene un dispositivo en su espalda que se conecta a través de un sistema de antenas, por ejemplo, y registra exactamente lo mismo, lo que recorre un jugador. Ese dispositivo tiene muchas variables que multiplicadas por los 40 minutos de juego que puede durar un partido de básquetbol genera Big Data. Entonces el avance de la computación para poder registrar y acumular esos datos, más la ayuda del avance de los sistemas informáticos que permiten analizar a través de test todos esos datos, es lo que se conoce como hoy en día ciencia de datos. Las ciencias de datos se utilizan en todos los deportes. Los datos se registran para la mejora del rendimiento, por ejemplo, o para entender cómo se puede estar generando un perfil de juego o de acción en los diferentes deportes, en las diferentes formas de ese deporte, ya sea en el alto rendimiento o en la enseñanza, para ver si determinada metodología puede incidir en la mejora de la toma de decisiones. Los usuarios de la producción de la ciencia de datos, básicamente hay como tres grandes áreas, digamos. Una es la ciencia, la academia, que registra los datos y trata de generar el conocimiento que explique el fenómeno, en este caso el rendimiento o cómo se juega o los efectos que tienen determinadas variables. La otra área es el deportista, el entrenador en sí mismo, el club. Y el otro sector es las casas de apuestas. Las casas de apuestas manejan los datos para poder tomar decisiones de cuánto vale la victoria de tal y cual equipo. En el fútbol también está vinculado con el valor del deportista, porque el dato también hace que el deportista tenga un indicador de rendimiento que hace la toma de decisiones, que incide sobre el mercado y sobre el mercado, entendiendo como un espacio laboral del deportista. Inclusive, por ejemplo, el Liverpool Football Club de Inglaterra, tiene un departamento de selección de talentos compuesto por 24 profesionales, todos ellos vinculados con formación académica en análisis de ciencias del deporte, de análisis del rendimiento y con un background o un perfil anterior de fútbol para entender el dato que generan
y esos 24 personas tienen la decisión de recolectar talentos deportivos de todas partes del mundo. Recolectan datos, que obviamente el Liverpool no va y pone el GPS, sino que toma el dato de otro registro para decidir a qué jugador va a contratar o no. Permitime lo que ahora se llama un spoiler, ¿no? Pero una buena parte de lo que se termina diciendo tiene que ver con el informe que nos va a dar Alexandra después y cómo los deportistas tienen que empezar a tener en cuenta otros parámetros, además de pegarle bien con la zurda. Más que spoiler Además es del talento futbolero. Claro, más que spoiler es esperen a la segunda parte que sigue la información. Hay mucha ciencia y fútbol y se explican muchas cosas. Exacto. Bueno, en esta, como vimos, como nos contó Alejandro, la recolección de datos siempre existió, puede haber sido con ese cordón y ese papel mirando cómo el jugador se movía en la cancha, a las supercomputadoras y a las herramientas informáticas que procesan toneladas de datos que obviamente sacan otro tipo de análisis. Eso es la ciencia de datos y por supuesto a medida que avanza la tecnología avanza lo que pueden ofrecer. Pero bueno, ¿cómo se toman estos datos? Por eso hablamos también con Matías de Pablo, que también es docente del Instituto Superior de Educación Física, que nos va a contar entonces cómo hacen en la cancha, en este caso en particular en el fútbol, para registrar estos datos y qué esperar también un poquito de Qatar 2022. A ver. En el fútbol, a partir del 2002, 2006 se empieza a generar información académica del registro de acciones en los mundiales y en los entrenamientos de los jugadores. Y a partir del Mundial 2014, más o menos, cuando ya el análisis de muchos datos y empiezan a aparecer los dispositivos que pueden registrar datos sin que alguien lo tenga que estar anotando, posibilitando acumular mucho más datos. Entonces ahí es donde empieza este mundo que hace que termina el primer tiempo y tenés los kilómetros que recorre tal y cual jugador, la cantidad de pases, la zona del campo donde se juega, la eficacia de lanzamiento, en el básquetbol la cantidad de pérdidas, en el handball la velocidad a la que va la pelota, por ejemplo. En este mundial se va a esperar seguramente que aquellas naciones que tienen más poder adquisitivo, que normalmente son las europeas, tengan una capacidad de uso del dato durante la competencia que le permita tomar decisiones a los entrenadores, a veces a los futbolistas, de cómo preparar la actuación futura. La ciencia de datos, a través de los dispositivos GPS, por ejemplo, registra más de 200 parámetros. Y ahí el desafío es poder seleccionar cuáles son los parámetros que realmente son relevantes para poder mejorar el rendimiento y disminuir el riesgo de lesión. En el fútbol los parámetros que se utilizan para poder analizar el rendimiento de alguna manera son las distancias que se recorren, a qué velocidad se recorren esas distancias, que son distintas escalas, digamos, a distintas velocidades. También el número de aceleraciones y desaceleraciones, generalmente de alta intensidad, que son las principales, y las velocidades máximas. Esas serían los parámetros de análisis más importantes. Este es el dispositivo GPS que va ubicado dentro de lo que sería un chalequito que se ponen los jugadores sobre el torso, va ubicado en la parte de atrás y bueno, de alguna manera se prende antes de comenzar la instancia, ya sea de partido o de entrenamiento, y a partir de que empieza a registrar la señal del GPS, o sea, del satélite, bueno, ahí se mantiene encendido. Los datos que son registrados a través de los dispositivos GPS se pueden descargar directamente a una computadora o utilizar en un seguimiento en tiempo real.
cualquiera de las dos modalidades son utilizadas. Obviamente que el seguimiento en tiempo real permite una toma de decisiones mucho más rápida con respecto al estímulo de competencia o de entrenamiento que se esté llevando a cabo. Todo esto, Daniela, para que después el jugador se tropiece, se caiga y no haga el gol. Eso mismo. Y para que nosotros comentemos Claro. lo mal que juegan, Exacto. lo despacio, lo Y que no Como atajaron. decía Sí. Ernesto, que la pelota pegue en una Sí, claro, bandera en y el globo se que desvía. cayó en la cancha. Sí, eso es lo que tiene. Vamos a hablar de fútbol, pero recordemos que en este mundial sobre todo vamos a hablar mucho de ciencia de datos, aunque no nos demos cuenta. Sí, y también de la capacidad económica, ¿no? Como se dijo en la nota, de quién pueda tener más recursos al alcance. Pero además, entre este informe, como decíamos ya de Alexandra, hay mucha conexión y vamos a entrar en eso enseguida. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. En estas altas competencias, Alexandra, el aspirante a futbolista profesional también tiene que contemplar que va a ser evaluado con todos estos parámetros y hay que prepararlo. Sí, vamos a hablar del neuroentrenamiento deportivo, una iniciativa aplicada al deporte, en este caso al fútbol. Vamos a hablar de una iniciativa de la escuela Primeros Toques. Nosotros estuvimos hablando con el doctor Mauricio Hidalgo, él es doctor en su carrera, tuvo la posibilidad de hacer un máster en el exterior de neurociencia aplicada al deporte y también de neuroeducación. Y bueno, volvió con esa idea de poder unir sus dos pasiones, el fútbol y las neurociencias. Y bueno, se juntó un amigo, Gerardo Monzón, también colega, y crearon una metodología para enseñar justamente basándose en el desarrollo cognitivo, haciendo determinadas actividades que permitan el desarrollo cognitivo de algunas partes del cerebro también, para de esta manera, bueno, tener un mejor rendimiento en el deporte. Nos contaba Mauricio que esta idea surgió un poco porque ellos mandaban a sus hijos a una escuela de fútbol y ellos venían como desmotivados, no se divertían. Y bueno, nos cuenta en esta primera parte del informe, Mauricio, cómo surgió la escuela Primeros Toques, que nació allá por febrero del año pasado, del 2021. Y bueno, nos cuenta detalles de cómo trabajan allí. Primeros Toques es una escuela de fútbol que basa sus entrenamientos en la neurociencia. Tenemos una modalidad de trabajo diferente porque no solo enseñamos lo que es la técnica y la táctica, sino que nuestros ejercicios están basados en habilidades cognitivas y habilidades visuales en el desarrollo en realidad de los niños. Gracias al avance de la tecnología, hoy la neuroimagen nos permite saber qué áreas del cerebro hay que estimular para lograr tal resultado. Frente a eso, los ejercicios que son aplicados en nuestro caso, porque somos una escuela de fútbol, a nuestro deporte cultural, estimulamos cada sector del cerebro con ejercicios determinados. Nosotros ahora lanzamos nuestro libro donde escribimos cuál es nuestra metodología, qué parte del cerebro es que estimulamos, qué es lo que queremos lograr con esa estimulación de determinados sectores. Planificamos ejercicios para trabajar lo que son las habilidades visuales, que una cosa en el deporte es ver y otra cosa es tener habilidades visuales, que es ver en profundidad, que nuestros músculos oculares tengan la capacidad de poder converger. Entonces, la neurociencia nos brinda esa información para después nosotros poder plasmarlos en ejercicios específicos y al finalizar el mes, si quiere, poder mostrarle al padre que su hijo entrenó el 30% de habilidades visuales, que su hijo entrenó un sector de nuestro cerebro que es la amígdala, que es la que nos controla nuestros impulsos reptilianos o incluso violentos, que trabajó un 25% en el mes lo que es el tálamo, que se encarga de nuestra velocidad de reacción. Entonces todo esto, si nosotros lo llevamos a nuestro deporte, al fútbol,
desde el punto de vista innovador y social tiene un peso enorme porque el niño viene y se divierte. Pero desde el punto de vista aquellos que tienen ese talento para el fútbol le da un plus en formar y en desarrollar lo que son las habilidades cognitivas, lo que son las habilidades visuales, lo que son el manejo de las emociones, gracias a la información que nos brinda la neurociencia. ¿Cuánto va a faltar, Alexandra, para que veamos esto replicado, ¿no? Esta primera parte del informe que ya nos va introduciendo en una manera distinta de entrenar y por ahora nos parece raro. Yo estoy seguro que en 2 o 3 años ya esto va a ser moneda corriente. Bueno, eso nos decía Mauricio, que como decía el informe de Daniela, en Europa ya esto es prácticamente lo que se usa y lo más común de encontrar. Bueno, él nos contaba que en esta experiencia descubrieron que, bueno, que esta metodología tiene un gran componente social, que, bueno, que justamente los juegos de habilidades cognitivas lo que hacen es permiten mejorar también incluso la escolaridad de los niños y niñas que están en esta escuela, ¿no? Con el desarrollo de estos ejercicios. Hablamos también con Daniel Bentancur, que es licenciado en Educación Física, que nos va a contar un poco qué equipos usan justamente para hacer esas mediciones deportivas. Y Mauricio también nos explica algunos de estos ejercicios que realizan para activar determinadas partes del cerebro. Lo vemos. Los ejercicios que nosotros marcamos primero, conceptos que nos brinda en realidad la neurociencia. Primero tiene que ser motivador. ¿Qué quiere decir? Hay algo en realidad nosotros tratamos en forma constante de los ejercicios vayan variando clase a clase. Bueno, acá lo que está realizando Cristian es un ejercicio de lo que se llama atención selectiva. Él tiene que coordinar, pero mientras va coordinando tiene que estar mirando esta varilla, que lo que tiene son diferentes colores que tiene que ir nombrando. Entonces acá hacemos que tiene que prestar atención a lo que es la coordinación y también prestar atención a la varilla. Bueno, estas son unas Vision Stick, se llaman, que lo que nosotros realizamos con esto son entrenamientos tanto para las habilidades visuales como para habilidades cognitivas. Como nosotros podemos ver, hay algunas cosas confusionales, lo que está escrito no coincide con el color, lo cual requiere una selección del estímulo, o sea, si vas a decir lo que está escrito o si vas a decir en realidad cuál es el color, mientras haces una segunda actividad. A medida que va avanzando, que los jugadores van avanzando en cuanto al entrenamiento, vamos aumentando en complejidad en cuanto a los tipos de visión que hay. Algunos demandan más estímulos cognitivos por lo que tienen que resolver y otros demandan más lo que se llama en realidad en nuestro tálamo selección de estímulos. Bueno, lo que vemos acá son herramientas del escáner deportivo donde podemos ver la plataforma de salto de Hawking Dynamics, con la cual se patentó el salto más alto del mundo y que hoy en día está implementado en las principales ligas de fútbol, lo tiene el PSG, Real Madrid. También podemos ver lo que es el FMS para la evaluación de flexibilidad y movilidad. Hoy en día es el protocolo mundialmente usado, son protocolos que se utilizan en todo el mundo y en todas las ligas, tanto de fútbol como básquetbol, voleibol. También podemos ver por acá lo que es las herramientas para medir tanto velocidad como resistencia. Nosotros trabajamos con Brouwer TCI, que es fotocélula, para medir los trabajos de velocidad y resistencia. También están las herramientas de medición de la visión, trabajamos con Neural Trainer para la percepción visual y el protocolo de Snellen para la medición de la visión. Esos son los 5 componentes de nuestro escáner deportivo. El escáner está fundado o tiene un fundamento en una película que es Moneyball, donde el uso de los datos ganó una gran relevancia en el deporte, donde ya los jugadores no
no se los compraba, no se los contrataba por el talento o por lo famoso que eran, sino por estadísticas, 100% estadísticas y datos principalmente que revelan el rendimiento real en que se encuentra el deportista. This better work. Y con esos parámetros está funcionando hoy, ¿no?, el mundo del deporte. Tal vez no a nivel de entrenamiento todavía tan concentrados en la parte de las neurociencias, pero sí a la hora de hacer los pases, las transferencias de mercado, digo, cada vez más datos son los que se tienen en cuenta, ¿no? Claro, Mauricio y Daniel nos contaban, bueno, que este neuroentrenamiento se puede aplicar a cualquier deporte, ¿no? También, digo, esto de las varillas es medio complicado a veces al verlo, de realmente cómo desarrolla determinados parámetros. Y bueno, también nos contaba que una de las cosas que les sorprendió de la escuela Primeros Toques es la inclusión. Porque claro, puede haber niños o niñas que no se destaquen específicamente en el fútbol, pero sí en los ejercicios cognitivos. Entonces, de esa forma se genera una inclusión y una unión y se divierten todos, ¿no? Se entretienen y se acercan a nuestro deporte cultural. Y bueno, nos cuenta en la última parte del informe, como decíamos, que se utiliza en muchísimas partes del mundo, nos pone algunos ejemplos, Mauricio, y también nos explica que es la primera escuela de neuroentrenamiento enfocada en niños que hay en Uruguay y en la región. Somos la única escuela que hay en Uruguay, porque hay que diferenciar. Una cosa es hacer ejercicios de neurociencia en forma aislada. Otra cosa es trabajar durante el mes con una determinada metodología. Es como que vos vayas al gimnasio. Tú podés ir al gimnasio, vas una vez por semana y de repente el fruto no lo vas a notar. Vas a decir que haces ejercicios una vez por semana porque saliste a caminar y te encontraste en la Rambla determinados ejercicios. Otra cosa es que tú tengas una metodología y vayas el lunes a hacer una cosa, el miércoles otra cosa, el viernes. Entonces, que se puedan hacer ejercicios de neurociencia, sí. Ahora, que haya una metodología y que sea una escuela pura y exclusivamente de neuroentrenamiento, sí somos los primeros. Estamos gratamente sorprendidos por la recepción que tuvimos de los niños. Hoy nosotros contamos casi con una capacidad llena en todas las escuelas y eso nos impulsa a ir por más, a irnos al interior, a seguir difundiendo. Estamos en el otro paso en realidad donde ahora queremos también formar nuevos instructores en realidad para que esto siga creciendo y aparte cada vez nosotros vemos más a Europa, siempre nosotros copiamos lo que hacen los europeos y no tenemos nada para que envidiarle. Hoy se hace neurociencia acá en Uruguay, cuando de repente esperamos que en Europa se habla de la neurociencia hace muchos años. Dentro de 10 años probablemente en Uruguay ya va a ser algo mucho más cotidiano, pero ya Europa nos va a llevar 20 años. Entonces eso es lo que nos impulsa, que lo que llamamos nosotros en el primer mundo, hay cuadros que se manejan con neurociencia, nosotros tenemos un ejemplo cercano que es el River de Gallardo, hay un centro de neurociencia que él atribuye, si bien finalizó su ciclo, entre comillas, la doctora Sandra Rosia, que parte de sus 14 títulos fue gracias a eso. Entonces nos motiva a ser innovador, tratamos día a día ser los mejores en esto y difundir. La verdad maravilloso, Alexandra. Tenés unos comentarios para hacer, pero no sé si tenés ahí, te pregunto, ¿en qué zona de la ciudad está la escuela? Sí, bueno, el centro de neuroentrenamiento está en Malvín, pero como veíamos ahí en el informe, tienen 4 escuelas en diferentes canchas.
Las vías de contacto de Primeros Toques, la página web primerostoques.com, el teléfono es 091-477-177, también están en Instagram como Primeros Toques. Y bueno, Mauricio nos decía que como objetivo para el futuro cercano es bueno establecer contacto con la Secretaría Nacional de Deporte y bueno, y llevar este neuroentrenamiento deportivo al interior del país. No es poca cosa, ojalá que sí. Daniela, Alexandra, muchas gracias. No nos engañemos, entonces no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de ciencia en las próximas semanas. Seguramente, bueno, difícil. Después cuando los resultados no se den, volvemos a lo de siempre. Pausa y ya continuamos aquí en este Sobre Ciencia especial de Ciencia y Fútbol. Y el tema de este Sobre Ciencia es fútbol y ciencia, pero hay mucha ciencia que no solamente se puede aplicar a un deportista de altísima competencia como sería un futbolista profesional. Hay muchos desarrollos y algunos nuestros, y nos vamos a meter en instantes ahí, que se aplican a quien tiene una alta exigencia, a quien no tiene tan alta exigencia e incluso a personas comunes que tenemos otras actividades pero que podemos tener algún tipo de lesión o de entrenamiento. Y desde un área muy interesante que es el núcleo de ingeniería biomédica en el ámbito del Hospital de Clínicas y juntando a las facultades de ingeniería y de medicina, aparecen inventos como el Dynavang, que es de lo que vamos a hablar ahora, y le agradecemos muchísimo a Jorge Domínguez y a Rodrigo Barbosa que nos estén acompañando aquí en estudios. Es tan bueno el invento del Dynavang que a partir de él nació una empresa que se llama Movi, de la cual ustedes dos son fundadores. Sí, por suerte, la verdad que tuvimos unos gran inicios en la parte en nuestro proyecto de fin de carrera y bueno, vimos que había por parte de los profesionales mucho interés en un equipo de estas características, que fuera portable, que permitiera hacer seguimiento de medidas como fuerza, ángulo y velocidad durante rutinas de ejercicio y de rehabilitación. Y bueno, y ahí fue que decidimos enfocarnos y llevar un producto comercializable a través de la empresa Movi. Antes de explicar en qué consiste el Dynavang, acá estamos hablando de un desarrollo patentado. La patente pertenece a la Universidad de la República. Ustedes tienen un convenio con la UDELAR, bueno, para todo el trabajo comercial. Digo porque pocas veces se ve ese camino, ¿no?, que arranca en una idea de fin de carrera y que termina en un producto de mercado con la posibilidad de que la propia UDELAR esté recibiendo algún tipo de beneficio. Sí, claro, sin duda es un caso de éxito en lo que mencionás, en la parte de interdisciplina, el trabajo mancomunado entre universidad y empresa. Y de hecho estamos a través de un acuerdo de transferencia tecnológica continuando el desarrollo del equipo en forma conjunta y además también trabajando en lo que es la parte de investigación para la validación y certificación del producto. Bueno, ahora vamos de lleno. ¿Qué es el Dynavang y para qué sirve? Bueno, Dynavang es un equipo para hacer seguimiento en tiempo real de ejercicios con bandas elásticas o elementos inextensibles que permite al profesional hacer ciertas evaluaciones tanto para prevenir lesiones como, bueno, si estás lesionado, hacer un traqueo de la rehabilitación a través del tiempo y, bueno, permite hacer un plan personalizado para, bueno, optimizar todo lo que y bajar los tiempos de rehabilitación. Antes que existiera el Dynavang o en otras partes donde no existe, ¿hay herramientas que reemplacen esto o hay una parte de una recuperación muscular que se hace un poco al tanteo, digamos? La realidad es que sí, antes del Dynavang la gran mayoría de las rehabilitaciones se hacían en forma muy rudimentaria, en base a la pericia del propio profesional. Un caso típico era la lesión del ligamento cruzado anterior, que se escucha mucho en el ámbito del fútbol, e implica una rehabilitación después de la cirugía que abarca muchos meses y en la que el fisioterapeuta está progresivamente aumentando la masa muscular del paciente utilizando bandas elásticas. Y fue justamente esta rehabilitación la que forzó la invención o el desarrollo de Dynavang para poder hacer un seguimiento durante estas rutinas de ejercicios. ¿Se lesionó algún conocido? Sí, de hecho, bueno, uno de los tutores de nosotros justo se había lesionado el cruzado y se fue a atender con Darío Santos, que también fue otro de nuestros tutores. Entonces, bueno, ahí empezaron a charlar sobre, y si pudiera medir acá la fuerza de la banda elástica, y bueno, y así fueron los inicios de lo que fue este proyecto.
¿Cuáles son las partes del Dynavang? Y además interactúa después con un dispositivo móvil, pero en sí el aparato, ¿de qué está compuesto? ¿O el dispositivo? El equipo, bueno, tiene cuenta de un sensor de ángulo a través de acelerómetros y giroscopios, que es este, que se puede ver acá, que bueno, es un AIMO, como se le dice. Después tenemos un sensor de fuerza, una celda de carga, un strain gauge, que bueno, lo que mide es la tensión entre estos dos puntos que se le aplica. Y bueno, conjuntamente también tiene un sensor de ángulo para poder medir la dirección de dónde está la fuerza. Y todo eso termina en una app que también desarrollaron ustedes. Exactamente. Claro, sí. Además de lo que es la parte de hardware, se desarrolló una aplicación que está disponible para dispositivos móviles y cuenta con un montón de funcionalidades. No solo es hacer un seguimiento de la fuerza y el ángulo y la velocidad durante el ejercicio, sino que también cuenta con indicadores como alarmas, configuración de series y repeticiones y otro tipo de evaluaciones que contribuyen a la prevención de lesiones y a la evaluación del alta médico. O sea, si te entendí bien, la aplicación no solo, digamos, te devuelve los datos cuantitativos, sino también te permite ya programar una rutina. Por ejemplo, decir, bueno, esta recuperación el profesional la establece que cada tantos días tiene que aumentar la carga, la cantidad de repeticiones y ya puede formar parte del apto de eso. Claro, además de también hacer estudios para sacar lo que sería una foto del estado del deportista en determinado momento y conocer a partir de esos datos cuál es el tipo de entrenamiento que tiene que hacer posteriormente. Un uso típico del equipo para miembros inferiores, por ejemplo, es hacer el estudio de la evaluación ratio IC, que se hace una evaluación de fuerza máxima de la musculatura discocelular y de cuádriceps, y en función de los resultados que da ese estudio es que se definen los siguientes ejercicios durante la rutina de rehabilitación. Antes de pedirles que lo probemos, de ver cómo funciona en vivo, quiero pasar por un segundo a la parte, digamos, comercial o empresarial, que no me parece menor. Insisto, esto nace físicamente en el Hospital de Clínicas, que es donde funciona el núcleo de ingeniería biomédica, pasa por todo un proceso académico, validación, tesis, ustedes se reciben, la idea funciona, les gusta, y hoy están tratando ya de abrir mercados fuera de Uruguay. O sea, en Uruguay está empezando a usarse y ahora para afuera. Sí, sí. Sin duda ha sido una larga aventura donde hemos ido aprendiendo muchas cosas, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. También, bueno, hoy por hoy estamos saliendo a Brasil, a Chile, a México, hay un par de aparatos por Europa también. Entonces, bueno, es lo que un poquito buscamos. También estamos bastante afianzados acá en lo que es el mercado nacional. Nombraste hace un rato a Darío Santos. ¿Quiénes intervinieron desde un lugar o de otro en todo el proceso de desarrollo? Bueno, Darío Santos es el fisioterapeuta que ahora es doctor en ciencias médicas, que nos da todo el conocimiento médico necesario a nosotros que somos ingenieros eléctricos para poder llevar a cabo un equipo de estas características. También siempre estuvo presente Franco Simini, que es otro de los profesionales que siempre nos ha estado apoyando durante todo este camino. ¿Lo podemos poner en marcha? Sí, ¿Podemos claro. ver cómo funciona? Si querés, pasame la tablet, que así la vemos. Esto, como uno se lo pone en la muñeca, sí, el dispositivo. Ahora, hagamos de cuenta que te lesionaste el brazo. Exacto. Ahora vamos a hacer un ejercicio para lo que sería la musculatura de bíceps. Me coloco la muñequera con el sensor de medición de ángulo y a ver, tomando la mancuerna y utilizando la banda elástica para hacer un ejercicio típico de bíceps, podemos en la aplicación... Acá en la aplicación podemos seleccionar distintos tipos de ejercicios, en este caso el de bíceps braquial. Entonces presionamos siguiente y le damos play. Ponemos play, entonces el equipo se va a conectar y va a mostrar en tiempo real lo que es el ángulo del miembro superior en este caso y la fuerza que se está realizando durante cada repetición. En la parte inferior se pueden elegir los miembros, por ejemplo izquierdo, ambos o derecho, si se va a hacer unilateral o bilateral. Y acá en las gráficas de barra ves cada repetición que se ha ido realizando. En la fuerza se representa con color rojo y la velocidad angular en color azul. Por ejemplo, en esta primera repetición vimos que hizo 8.8 kilogramos fuerza y una velocidad de 38 grados por segundo. Máxima durante ese movimiento. Excelente, excelente. Muy bien, si quieren volver a la silla, muchísimas gracias. Jorge, Rodrigo, la verdad, dos cosas. Primero, de alguna manera alegrarnos todos por lo que sale
de los centros de estudio, ¿no? De una trayectoria académica que termina en una aplicación tan clara. Y por otro, desearles éxitos, que en eso están. Muchas gracias. Muchas gracias. Y primero, bueno, hay que agradecer todo esto que hemos vivido y tratar de fomentar un poco estas interacciones universidad-empresa para poder fomentar el emprendedurismo por parte de los estudiantes y que se puedan realizar un poco más proyectos como estos. Excelente. Rodrigo Barbosa, Jorge Domínguez, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ojalá que siga todo para ver, marcando mucha fuerza el Dinabank. Sí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hasta pronto. Cerramos sobre ciencia, dedicado totalmente al fútbol, un poco de deportes, pero sobre todo con muchísima ciencia. Arranca la Copa del Mundo y bueno, nosotros todavía tenemos unos programas por delante este año, así que entre partido y partido los esperamos la semana próxima. Que tengan un muy buen día.